Visiones Educativas. Bienvenidos a Visiones Educativas, un espacio donde dialogamos sobre experiencias, ideas y miradas que nos ayudan a construir una educación más humana, inclusiva y transformadora. Soy Francia Moreno, fonoaudióloga, y hoy me encuentro representando a David Laínez. Hoy abordaremos un tema que nos invita a pensar más allá del aula, la educación y los derechos de la niñez. Para conversar sobre este tema tan importante, nos acompaña la licenciada Ana Colindres, abogada, pedagoga y directora del Kinder John F. Kennedy, una mujer que combina el conocimiento legal con la vocación educativa. Bienvenida a Visiones Educativas, licenciada Ana. Un placer, Francia, poder acompañarte y compartir un poco de nuestra experiencia en lo que es educación, enlazada con lo que es el derecho. Muchísimas gracias, licenciada. Un placer tenerla con usted. Quiero comenzar con una pregunta un poco amplia, ¿verdad? Y es que desde su experiencia, ¿por qué es tan importante hablar de derechos cuando hablamos de educación en la primera infancia? Interesante. Los humanos nacemos en igualdad de derechos. Honduras es un país tan hermoso. Tenemos una legislación bella, solamente que en la praxis se va ahí como viciando. Pues hablar de educación y derechos es interesante. Mira, el artículo 151 de nuestra Constitución estipula el derecho fundamental a la educación. El Estado es signatario de derechos humanos a nivel internacional. Luego tenemos el Código de la Niñez, Convención de Derechos del Niño. Tenemos todavía como activa o vigente lo que es la ley fundamental, no ha sido modificada. También garantiza los servicios educativos a nuestros niños desde la primera infancia. Llamemos primera infancia de 0 a 5, 6 años. Pues la Secretaría de Educación es el ente encargado, responsable, que el mismo Estado ha asignado para que atienda lo que es los servicios educativos a nuestros educandos que demandan esta atención desde el nivel de educación prebásica, básica y medio. Entonces sí es importante porque luego se convierte en una necesidad a una obligatoriedad. Entonces, ¿por qué obligatorio? Es obligatorio que el niño pues llegue al salón de clases, que reciba el acceso más que todo a la educación, que le demos un servicio educativo de calidad. Es un derecho fundamental en el niño para la vida, para su integración, para su formación. Es importantísimo. Obviamente el Estado está más que obligado y, como te digo, es un derecho fundamental. Entonces sí tiene que ir articulado el derecho con la educación. Y es que muchas veces se piensa, ¿verdad?, que los derechos de la niñez solamente se desarrollan a través de leyes, pero ya justamente en la vida diaria, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer valer esos derechos de la niñez dentro de los procesos de educación o dentro de una institución educativa? Pues mira, todo docente es Secretaría de Educación, donde se desempeñe, es un funcionario público. Desde el momento en que se es funcionario público, el docente está obligado a garantizar ese derecho a la educación. Desde el llamamiento que hacen las instituciones educativas no gubernamentales y gubernamentales en lo que estipula hacer el proceso de matrícula, que decimos, está el proceso de pre y matrícula, eso es un derecho, porque estamos asegurando el acceso, que todos los niños se matriculen. Obligamos también al padre de familia, el Estado obliga que el padre de familia haga llegar este niño al centro educativo para que reciba una educación. Una vez en el centro educativo es atendido, aquí ya se deben implementar diferentes estrategias para poder garantizar ese derecho. Trabajamos con lo que son las APFs, los organismos de apoyo. Establecemos una convivencia, más que todo no establecer, garantizar esa convivencia escolar y familiar a través del trinomio mamá, papá e hijo, y luego pues fortalecerlas con diferentes proyectos y estrategias
con cooperantes, organismos de apoyo institucional, local. Y es ahí donde los directores nos vemos, pues que tenemos que planificar nuestra gestión y lo primordial es asegurar la atención a nuestros niños en darles una educación con metodologías activas, participativas, que tengamos también una educación basada en lo que son las TICs. Obviamente varía, los contextos son diferentes, la atención que se da en el área urbana como el área rural, esto va cambiando a los contextos. Sin embargo, donde quiera que estemos, tenemos que ofrecer una educación de calidad acorde a lo que ya nos obligan a normas internacionales y a no solo locales. Lo que pasa que generalmente nuestra educación se ve como plasmada o se ve programada en políticas de Estado y esto se convierten en desafíos. Pero que tenemos que garantizarla, esa es una obligación de todo funcionario que trabaja en materia de educación. Muy interesante y valiosa información. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos familias, verdad, que generalmente son abusivas con los chicos o dentro de las mismas familias se vulneran a las niñez? ¿Qué rol juegan ustedes como centro educativo en estas situaciones? Interesante, Francia, eso se da mucho. Fíjate que yo decía antes, eso se da más en nivel media. No. Gracias a Dios tengo la experiencia en los 3 niveles educativos. El niño es vulnerable indistintamente su edad. Hoy en día estamos atendiendo niños de familias, de hogares disfuncionales, papás que no son que orientados a ser padres. Definitivamente nadie está preparado para ser papá. Claro. Y tienes que aquí fortalecer los valores morales que son en casa y luego fortalecerlos en el centro educativo, trabajar de una estrategia como más, como te digo, más vinculante, en donde antes se hacían visitas domiciliarias, hoy no se hacen. Hoy lo que hacemos es generar un espacio de confianza en nuestros salones de clases, en nuestros centros educativos y poder empoderar al compañero docente que esté más comprometido con el quehacer educativo y poderlos llevarlos a un mundo como tener más empatía. Sucede que hoy en día la pobreza, lo que se llama, lo que te decía de hogares disfuncionales, los vicios, hacen que estos niños sean maltratados desde la forma en cómo los tratan en casa. No hay un abrazo, no hay un te quiero, no hay aquella armonía que de repente hubo cuando yo era infante, que yo iba a la escuela Ujú. en las 2 jornadas. No me crié con mamá y papá, pero con una abuela que sí me daba atención y preguntaba siquiera si tenía tareas. Hoy en día no hay eso. Nosotros en escuelas para padres tratamos de dar estos temas y poder enseñarle al papá cómo es el rol de él en el proceso educativo, porque sí tenemos niños que son vulnerados desde la forma en que se tratan, algunos son violados por sus propios parientes. Yo tuve una experiencia en un centro educativo, aquí en un área marginal, donde el niño estaba en 6.º grado, yo era maestra de 6.º grado, y el niño era violado por su tío. El hecho de que el niño te cuente, que te llegue a esa confianza y uno se siente impotente, cómo poder denunciar y cuando te das cuenta y vamos a hacer la investigación, son niños que son hijos de personas que son antisociales y por lo mismo, por el factor pobreza. Yo creo que aquí la educación, indistintamente quien gobierne, quien la dirija, todos estamos comprometidos a trabajar en bienestar de nuestros niños y asegurar una educación integral. Sí, y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Qué importante es que como ciudadanía también estemos atentos, ¿verdad? Y seamos esos agentes de cambio para la infancia, ¿verdad? Que muchas veces nos conformamos o le damos estos roles nada más a los docentes, a los familiares, ¿verdad? Pero también considero yo que tal vez como jóvenes, como ciudadanos, también podemos generar un pequeño granito, ¿verdad? Para poder mejorar la condición de estos niños y niñas. Definitivamente un reto muy grande, ¿verdad? El que tienen como institución educativa cuando se dan estas situaciones donde se violentan los derechos.
¿qué recomendación le podría dar usted a otro personal, ¿verdad?, de otra institución educativa? ¿Cómo pueden abordar justamente estos temas, ya sea desde la parte educativa o legal meramente? Me ha tocado, Francia. Me ha tocado situaciones y yo les invito a los colegas que son directores, el que hoy en día no podemos trabajar como lo hacíamos antes en una forma vertical. Hay que trabajar de manera horizontal y acercarte al niño y al padre y al compañero docente, porque el compañero docente es una labor enorme en el salón de clase. No convertirnos en fiscalizadores, sino en un apoyo. Te toca acercarte a padres de familia y generar confianza, donde las mamás también manifiestan que son eh, víctimas de agresiones, en donde uno, en mi caso, pues gracias a Dios conozco de leyes, las leyes están, y no requiere ser profesional del derecho para poder accionar. Ujú. Tenemos las leyes, tenemos las normas en nuestro país. Los directores deben de tener su código de la niñez en su escritorio, no solo de adorno, hay que leer. Tenemos la ley fundamental, también estipula los derechos a la educación. Nuestra constitución, que es nuestra carta magna, no ocupamos tener experiencia en ser profesionales, hay que leer. El docente se convierte en un todólogo hoy en día, en psicólogos, trabajadores sociales, buscar alternativas. Y me tocó un caso, por ejemplo, una madre que era violentada en su casa y hay que asesorarlas que busquen auxilio. Nosotros tenemos, obviamente, el contexto de Tegucigalpa, los accesos que tenemos a diferentes organismos de apoyo no es lo mismo que en el área rural, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que buscar los mecanismos o las estrategias con los alcaldes, con las fuerzas vivas de las comunidades, con las iglesias, patronatos, en unirnos todos, porque definitivamente nuestros niños, nuestras madres, también hay mamás, así como hay algunas que son agresivas, también han sido parte de, y trabajar en educación todo. Yo creo que aquí tenemos que educarnos todos, Francia. Hay un compromiso de país, tanto padres de familia, educandos, todos, porque de lo contrario no avanzamos y hay grandes, grandes desafíos en educación. Totalmente de acuerdo. ¿Y de qué manera se garantiza en un centro educativo que cada niño y niña sea tratado con respeto, equidad y dignidad? Pues mira, la ley educativa ya lo estipula cómo debe de ser el rol del docente en el salón de clase, cómo debe de ser el director, porque es un líder que está enfocando más que todo que se cumplan las políticas educativas a nivel de centro, no solo los diseños curriculares, la normativa que tiene que ver con la parte académica, que es parte de que reciba una educación el niño de calidad, que al menos no me le vayan a formar a algo que le den una información que no es. Ok. Tienes que estudiar para ir a dar una cátedra, tienes que estar al día activo. Pues hay supervisiones, hay acompañamientos por parte de las máximas autoridades a nivel de distrito. Ujú. Estamos conformados en redes educativas, que también es muy importante. Nos apoyamos unos a otros, todos los tres niveles, los dos sectores, tanto lo que llamábamos antes privado y es no gubernamental, Ujú. y nos unimos, porque hay que garantizar que el niño sea definitivamente atendido con calidad, indistintamente. Hoy no todos los centros tienen buenas estructuras Ajá. físicas, no todos los centros tienen acceso a una merienda. La merienda la da el Estado, los pocos insumos, por decirte algo, pero esa merienda es poca, es un insumo principal, pero hay que fortalecerla con los padres de familia, con los cooperantes. La fortalece, le está dando al niño un derecho a la alimentación en el centro, que es muy importante. Luego, el tener acceso, óyeme, hasta donde un aseo. Hay que pagar aseo, porque si no tienes presupuesto, hay que garantizar que el niño esté en un lugar apto, que el niño tenga seguridad, porque la seguridad es imprescindible en todos los espacios que el niño se desenvuelve. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Apoyándonos, acompañamientos docentes, que no son para que vayan a marcar lo que no hace, sino que debería de ser cómo lo hace, cómo salió de esto. Ujú. Invitar a aquellos cooperantes, Francia, que solo están de pasada, sino que se involucren de verdad, porque definitivamente en educación hay mucho que hacer desde el nivel prebásico. Estamos todavía en un proceso que no llegamos a tener ni siquiera un material didáctico que el profesor se lo costea. Desde ahí es parte de una educación de calidad. Wow.
Qué valiosa información. Definitivamente es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Para que también desde la niñez, la juventud, vayamos apoyando, ¿verdad? Todas las necesidades que podamos encontrar en la infancia hondureña. Usted que tiene una formación jurídica y pedagógica, una combinación un poco común, se podría decir. Desde esa doble mirada, ¿cómo se traduce el derecho a la educación en acciones concretas dentro de un kinder? Ya más o menos me ha platicado acerca de las condiciones que deben de tener los niños dentro de una escuela, pero tal vez alguna actividad específica o concreta que usted haya notado un antes y un después, por ejemplo, dentro de su institución educativa. Mira, el derecho a la educación es amplio, desde el espacio para recreación, el que, por ejemplo, en mi centro educativo, tener los espacios para que el niño se pueda aprender, los espacios lúdicos, los espacios de aprendizaje, el espacio de recreación donde va a jugar, el ser atendido por una maestra con dinamismo, el tener a la mano y poder gestionar lo que son ayudas audiovisuales, tener equipos que de apoyo, darles deporte, un extra como un deporte, nosotros estamos dando taekwondo, que el niño conozca otra disciplina, música, danza. Es parte de poder garantizar ese derecho, que el niño esté permanente en el centro educativo, que no se me vaya, porque una cosa es el acceso que te llegó, pero cómo lo mantengo ese niño en el centro educativo para garantizar que ese niño no se me va a ir y que va a ser promovido al grado subsiguiente. Entonces tengo que tener varias estrategias, unificarme aquí a trabajar en coordinación con padres de familia. El padre de familia es la mano derecha para poder garantizar estos espacios. Luego que el profesor de grado se capacite, que esté en constante capacitación, aparte de la Secretaría de Educación te llaman, que esté innovando, darle participación al niño, escuchar al niño, escuchar a aquel niño, tenerle empatía, porque nosotros atendemos niños con síndrome de Down, con niños con autismo, tener aquel que en verdad se cumple el derecho a la inclusión, pero esta inclusión es como muy poca que se da porque el docente no está preparado, Francia, para atender a estos niños con atenciones individuales. El poder decirle a la autoridad educativa, la máxima que te visita, déjame este maestro sombra para que me apoye en el proceso, porque queremos que este niño hable, que este niño se integre, que el niño participe en actividades educativas, en los actos cívicos, que ya dirija una oración, en las actividades iniciales, en prebásica, ¿verdad? Que es más, en el niño está aprendiendo el contexto escolar diferente al de casa. También en la participación de los gobiernos estudiantiles, el niño tiene una voz y voto, donde el niño ya puede decir, decido, marco, cómo puedo marcar y por qué. El que sea partícipe de lo que es una gestión con transparencia, explicarle al niño que lo que llega al centro educativo es para él, es parte también de hacer lo que él tiene su derecho como individuo, como persona. Y así va, la educación es sistemática y se va dando en los 9 grados de básica, hay una política para ello, pero que se tiene que implementar, porque mira, nosotros tenemos diseños curriculares buenos, lo que no tenemos es cómo concretar ese currículo en el salón de clase. La concreción curricular es la más cara, porque tienes que tener, aparte del compromiso como docente, que en verdad ames lo que estás haciendo, que no lo hagas solo por ir, que el padre de familia no lleve al niño como un descanso y que el centro educativo lo atienda, sino que tenemos que unirnos, porque aquí no es el secretario de Educación que está hoy, o el que estuvo antes, o los que figuramos en otras cosas. Aquí es un compromiso de país, de amar lo que hago y que los niños definitivamente rescatarlos de donde están. Es caro, es costoso, todo requiere dinero, Francia, porque no puedes dar una informática si no tengo equipo de computación. No puedo brindar a los niños cuentos bonitos que sean de acuerdo a su edad y que sean visibles, porque no solo se lo imaginen, sino que también hay que pagar internet. Todo esto es parte de estrategias que se van implementando de acuerdo a un contexto, porque al final garantiza la educación, no solo que tengas al profesor en el salón de clase.
Sí, y yo creo que muchas veces las personas creen que solamente es eso, ¿verdad? El hecho de que el niño vaya a la escuela, esté en clases y luego de regreso a casa, ¿verdad? También existe el derecho a ser escuchados, a participar, a ser comprendidos. ¿Cómo se promueve la participación infantil, perdón, en los espacios escolares justamente sin perder esa estructura educativa? Bueno, las estructuras ya están en norma, ¿verdad? Donde sos el docente, el guía, el que orienta. ¿Cómo escuchar al niño? Fíjate que yo tengo experiencia en los tres, te decía, en los tres niveles. Ujú. En prebásica, escuchar al niño, pues es un desafío, porque el docente tiene que enseñarle a hablar, para empezar, y fortalecer el lenguaje. Una vez el niño, pues es escuchado desde el momento en que pide un permiso para ir a su baño, Ajá. a sus necesidades fisiológicas. Desde ahí, el ser escuchado cuando el niño llega de casa y cuenta todo en el salón de clase. Hay que tener empatía y prudencia. La maestra se convierte, luego te digo, en psicóloga. Hay que saber escuchar porque descubres tantas sorpresas. Y viceversa, porque el niño lleva y trae información. Hay informaciones valiosas y hay, como te digo, valoraciones que uno como docente va aprendiendo a captarlas y Ujú. luego te haces como tu instrumento para seguir el proceso educativo. También que sea escuchado cuando estás enseñando. El niño tiene derecho Ajá. a opinar. Si dijo, este es el color verde, yo le puse una crayola verde, por ejemplo, y él dice, pero es que yo no quiero la verde, yo quiero la roja, por ejemplo. Ujú. Es parte de. Entonces, no siempre imponer. Yo llamaría a los compañeros docentes que cuando hacemos las normas de aula, las normas que en el aula tienes que estar callado, que tienes que opinar cuando levantas la mano, que hay que indicar, esas normas no las debo de poner así como que vertical, sino hacerlas entre todos en conjunto. Es parte de ser escuchado, parte de ser parte del proceso. También con las decoraciones, no solo que el docente las ponga, ya las tiene puestas, no, el niño debe ser parte de decorar un espacio porque se decora, es parte de que lo estamos tomando en cuenta. En básica se da más porque ya el niño tiene una madurez diferente, en Ajá. media es diferente. Ya en media el niño casi se vuelve más bien cohibido, que no quiere hablar, le da pena, la Ajá. señorita, etcétera. Pero como ya tienen un orientador, tienen un psicólogo, tienen profesores guías en algunos centros educativos, porque si todas estas figuras o en las estructuras como debería de ser funcionara, seríamos un bingo. Pero hay en otras que el docente se convierte en todo. Claro. Entonces, el derecho que el niño hable es primordial. El derecho que el niño participe es también esencial. El que sea parte del proceso educativo es lo que tenemos que hacer, lo que vela los derechos de la niñez. Nosotros UNICEF está siempre preparando al docente para que garanticemos ese derecho, el derecho a la movilidad del alumno, no imponerle. A veces nosotros le damos ya una sección porque es norma, o el uniforme. El ministro decía actual que no se usara uniforme. Pues el uniforme a algunos niños les gusta, a otros no, otros lo usan pegado, que lo hacen más como esquina, los Ajá. pantalones. Entonces, yo creo que eso deberá llevarse a un consenso, que tu pelo, que la moda, que el pelo lo llevan así. Todo es parte de, en los consejos de curso creo que se debe de socializar en media y en básica, porque el niño ya entiende. Al final el uniforme se convierte en una norma por seguridad. Al final el que porte un carnet se convierte en una norma por seguridad. En prebásica sí usamos el uniforme, pero también es consensuado. Este es el uniforme, está de acuerdo a los papás que lo use el niño. Y si el niño, en mi caso, andan con corbata los lunes y no quiere usar la corbata, quítesela si no la quiere, porque tampoco lo puedo. Es una norma institucional que Ajá. ande bonito, que esto. Pero si el niño llega a un momento, yo no tengo por qué. Si a veces les molesta, pero yo soy adulta y quiero que ande así. Hay que escucharlo del por qué. Son cosas que parecen como que no fueran importantes, pero para los niños sí son importantes. Sí, sí, y todo esto va ligado justamente a los intereses que ellos tienen, ¿verdad? Y me Así es. parece una información súper valiosa la que nos acaba de compartir, ¿verdad? Y realmente, personalmente, nunca me había puesto a pensar como
que también el derecho, ¿no? De poder elegir, de tener la Poder oportunidad elegir. de elegir, definitivamente considero que haría grandes diferencias. Y desde su rol como directora, ¿qué tan importante es la gestión de los recursos? Al momento de su estudio, ¿le enseñaron cómo ser una gestora o usted lo ha ido aprendiendo durante su trayectoria? Hay formación académica, Francia. Los humanos somos producto de todo. Al final te conjuga la experiencia con tu academia. Nadie te enseña. Te dan un título. Yo recuerdo cuando estudié magisterio, yo estudié porque quería ser maestra, porque me apasionaba. Yo miraba a una maestra que me daba clases. Yo decía, algún día yo voy a ser como ella. Hubo como esa motivación. Pero cuando ya estás en la praxis, te tiemblan las patitas y luego dices, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cómo hago aquí? Entonces te vas involucrando y vas gestionando de acuerdo a la necesidad y el contexto en que te estás desenvolviendo como profesional. Me ha tocado no tanto en el área tan rural, me ha tocado centros educativos que no hay nada, que no hay un escritorio, que no hay una mesa para el niño, que el niño no cuenta, ¿qué te digo? Antes habían pizarras, tiza, Ajá. no teníamos pizarras de formica, me tocó. Entonces tenés que ir a pedir, la gestión es solicitar. Solicitar. Desde el espacio como maestra, hacía proyectos con los padres de familia. Hagamos rifas, hagamos actividades los sábados para que tengamos fondos y tengamos el aula bonita con plantas, para que compremos una pizarra de formica, para que tengamos ventiladores. Entonces, al final, gestión es pedir, pero debes de planificar, como en el hogar, debes de ir priorizando las necesidades y a medida priorizas, llega un momento en que dices, wow, lo logré o lo logramos, porque sola no puedes. Claro, Tienes que tener un equipo de apoyo. una red. Y como directora me ha tocado, y es más difícil ser directora. Yo le decía a un amigo, he sido departamental de educación. Cuando estás en la departamental es más fácil, porque aplicas una política en un departamento que te dice el secretario de educación. Pero estar en el centro educativo ya es la praxis, ya es lo que estás dando frente al padre de familia. Ya te enfocas al papá, al niño, al docente. Entonces te conviertes aquí, o lo haces o no lo haces, es un pulpo, pero tenemos que ayudarnos. De la gestión como dirección se requiere que sea dinámica y que todos nos involucremos para poder avanzar, porque si estás esperando que te llegue, nunca te va a llegar. Entonces la gestión es parte de tu propio yo, es parte de tu propio dinamismo y de lo que quieres lograr en beneficio de los niños. Excelente. Finalmente, me gustaría pedirle un mensaje para los docentes, los directores y las familias que nos escuchan y nos miran. ¿Qué podemos hacer desde cada uno de los roles para proteger y promover los derechos de los niños en su vida cotidiana? Bueno, importante, yo sé que hay muchos colegas directores que son excelencia. Hay directores en los tres niveles educativos, varían diferente el contexto que se desarrolla. En media hay directores enormemente genios. Yo los aplaudo porque la gestión que se hace en media no es tan fácil. En básica, invitar a todos y cada uno de mis compañeros directores en prebásica, pues que mantengamos ese liderazgo. El liderazgo como directores no solamente es dirigir y ordenar y poder dar una instrucción, es trabajar a la par como equipo. El compañero docente de aula, indistintamente el área, indistintamente el nivel educativo, que ame lo que haga. Porque al final la huella que deje en aquel individuo es la que el día de mañana lo va a encontrar y le va a decir, usted fue mi profesora. Y es un hombre o una mujer de bien que se convierte en un gran profesional que va a venir a crecer él, su familia y el país. Los padres de familia, que amemos a nuestros niños, que son los tesoros de vida, que platiquemos, que comuniquemos, que hagamos, como dicen, un esfuerzo indistintamente de donde estemos, caminemos juntos, que compartamos, porque de donde estemos tenemos que garantizar ese derecho a los niños, a una recreación, a una vida digna, indistintamente de nuestro nivel que estemos, ¿verdad?, de pobreza, nuestro nivel social. Y mira a los políticos, que no se dan discurso,
sino que accionemos. Aquí todos, iglesias, todos tenemos que trabajar por un Honduras mejor y poder ayudar a estos niños indistintamente quien sea y donde esté. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Ana, por compartir esta conversación tan necesaria y valiosa. Nos deja una reflexión profunda. Educar también es garantizar los derechos y cada acción en el aula definitivamente puede marcar una diferencia entre reproducir desigualdades o abrir justamente caminos de equidad. A ustedes que nos acompañan, gracias por escuchar Visiones Educativas. Les invitamos a seguir nuestras redes y ser parte de nuestra comunidad que cree en una educación más consciente, respetuosa y con propósito. Muchísimas gracias, Ana. Hasta la próxima.